Es cierto que cada persona fue hecho y hecha para ser el templo, la morada del Espíritu Santo, pero también es cierto que cada persona es el resultado de tres cosas a las cuales él se expone o ella se expone. Usted es el resultado de tres cosas: la genética de los padres, 2, la educación adquirida, y 3, la respuesta que le damos a las pruebas, ¿verdad? O que le damos a las circunstancias para que lo entendamos mejor en medio de las pruebas. Número 1, ¿cuál es la genética? Cada ser humano, lo repito, es el resultado número 1 de la genética. Cada persona tiene una genética dentro de sí mismo. Es la genética de sus padres. Y hablando de esto, Éxodo 34:7 dice, hablando de Dios, que Él guarda misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Escuche eso. Número 1, perdona la iniquidad. Número 2, la rebelión. Y 3, el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche eso. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué hasta la tercera y cuarta generación? Porque el ser humano contiene dentro de sí, hermano, la visita, escuche eso, de los genes de los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y los padres. Y todas esas cosas van descendiendo sobre la cuarta, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación. Y allí comienza nuevamente otro listado. Así es el ser humano, dentro de sí mismo. Por eso muchas veces, hermano, hay más de un temperamento. La genética de los padres está dentro de cada ser humano. Cada ser humano carga aquí la genética de sus papás. Es decir, la información que habitaba dentro de papá y de mamá, de la conciencia que ellos tenían. La conciencia, se lo voy a repetir, ¿verdad? Para que lo entendamos bien, que lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. La conciencia es el conjunto de experiencias adquiridas. Es ese conocimiento. La palabra conciencia es de la palabra griega con y ciencia, ¿verdad? Con es adentro y ciencia es conocimiento. Así que la palabra conciencia es un conocimiento adentro. Ese conocimiento está dentro de cada ser humano. Eso viene heredándose de papá, a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? Así por el estilo, ¿verdad? Va descendiendo y va descendiendo de una generación a otra generación. Va descendiendo de una generación a otra generación. La conciencia es un conocimiento que el hombre lleva adentro. Es decir, usted tiene un conocimiento adentro de usted. Usted tiene un conocimiento que no solamente usted va multiplicando conocimiento. Y sus hijos van a multiplicar más conocimiento. Por eso se va multiplicando en conocimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya lleva el conocimiento de sus padres adentro de su corazón, de su conciencia, así también él mismo está creando pensamientos y se está llenando de conocimiento. No importa, a veces el hombre se llena de conocimiento positivo, bueno, de la palabra de Papá Dios, hermano, y eso viene a sacarlo de cárceles espirituales en que ya vivía dentro de su conciencia. Porque hay cosas negativas que se heredan, pero hay cosas positivas que se heredan. Y a veces hay gente que se llena de conocimiento, hermano, negativo. Escuche eso, y hay una batalla dentro de sí, porque sus padres eran gente que le servían a Dios.
Así que tiene una batalla, una conciencia de sus padres adentro de él, pero está su propia conciencia. Y allí la palabra conciencia, le repito, es conocimiento adentro. Y dice la Biblia de que Dios visita, escuche eso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la tercera y cuarta generación. Dios visita eso. Hay gente que cree en las bendiciones generacionales, pero no cree en las maldiciones generacionales. Y esto es una realidad que existe. Así como el hombre de Dios puede ser bendecido de generación en generación, está en la Biblia. Se lo compruebo con la Biblia. Hay una promesa que se le da a Abraham y no se cumple en Abraham ni se cumple en Isaac, sino que se cumple en su tercera generación, en Jacob, en Israel. Se lo compruebo más con la Biblia. La Biblia habla de Timoteo. Timoteo le dice Pablo, la fe que habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice y ahora está en ti. Estoy seguro que está dentro de ti. ¿Cómo es eso? Hay códigos que se fueron pasando de generación en generación, hasta la tercera generación. Y Dios visita hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el pecado del ser humano es visitado, y cuando la Biblia habla de que los hijos no van a ser culpables de los pecados de los padres, está queriendo revelar algo de la venida del Mesías. Pero que los hijos no van a llevar la delantera, es decir, no van a pagar las consecuencias que deben los padres. ¿Por qué? Porque el Mesías vino a abrir un portal en el que el hombre puede ser justificado y salir de la cárcel que heredaron. Porque hay gente aquí, en la tierra, hermano, de que heredó enfermedades que no eran de ellos, sino que sus padres las tenían adentro. Así como se pasa el bien, se puede pasar el mal. Se lo compruebo con la Biblia. Se lo compruebo con la Biblia. Usted sabe por qué razón los gigantes querían matar a David. Porque había una promesa sobre David, que sobre su descendencia y sobre los hijos de David iba a venir el Mesías. Así que los gigantes se levantan que querían destruir, querían matar a David. Y los valientes de David mataron a los gigantes. Y uno de esos gigantes, lo que significa es Saf, ¿verdad? Es uno que se entrona, Isbi-Benob, uno que se entrona sobre el fruto. Es el primero, Isbi-Benob. Es uno que se entrona sobre el fruto, y el fruto aquí está hablando no solamente de las cosas que se plantan en la tierra, porque hay una semilla que se planta en la tierra y lo que crece es una planta, pero hay una semilla, la palabra semen es la misma semilla. Hay una semilla que se planta en el vientre de la mujer, y dice la Biblia de que los hijos son el fruto de los padres. Y que herencia de Jehová son los hijos. Pero el fruto de cada padre son sus hijos. Así que, hermano, el fruto aquí, cuando dice de que uno que se entrona sobre el fruto es un gigante, es un espíritu que revela una batalla espiritual y que se quiere entronar, hermano, sobre la descendencia. Y por eso hay una batalla que los padres deben de pelear en el mundo espiritual, entendiendo el mundo espiritual, y decir como dijo aquel hombre, no, este monte me pertenece a mí, mi familia no me la tocas. Hay maldades que se heredan. La Biblia dice, cuando habla de eso, dice que una vez, dice que el pueblo de Dios comenzó a clamarle a Dios y le dijo, Señor, perdona, en el tiempo de Josafat, que los congrega, están a punto que los enemigos lleguen y los ataquen, y se encuentran muy abatidos, no hayan qué hacer, pero el rey Josafat, un siervo de Dios, convoca a todo el pueblo a que ore. Y cuando están orando, hermanos, delante de la presencia de Dios, se levanta un levita, y allí el levita comienza a profetizar. Dice, no, tranquilos, porque esta es la batalla de Dios, no es la batalla de ustedes. Dios, en otras palabras, va a sacar la cara por ti. Dios va a pelear tus batallas.
Y como dice el texto, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará la bandera de victoria. Y allí el clamor por el cual Dios contesta a través de una profecía, el clamor del pueblo era: perdona el pecado y la rebelión de nuestros padres. Escucha eso. ¿Sabe por qué? Porque David dice: en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, él estaba entendiendo de que había un pecado adentro de él. Así que, hermano, el ser humano hay en otra ocasión de que dicen: Señor, perdona el pecado de nuestros padres. ¿Cómo es eso? ¿Acaso existe lo que es el purgatorio? No, no existe eso. Esas son malinterpretaciones de gente, hermano, de que no estudia la Biblia. Cuando dice perdona el pecado de nuestros padres, lo que le están diciendo es, ¿verdad? Perdona a los padres. Está hablando de gente que ya ha muerto hace tiempo. Y no es, se lo vuelvo a repetir, que existe el purgatorio, sino que aquí ellos estaban allí, ellos estaban visualizando y entendiendo de que había un pecado dentro de ellos, que ellos mismos no lo habían creado, sino que había una rebelión, un pecado que se había pasado de los padres a los hijos. Y ahora ellos tenían que pagar las consecuencias. Pero ellos se están poniendo a cuentas con Dios. Se están poniendo a cuentas con Dios. Porque Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, escuche bien, y esto no es para que una persona venga a deshonrar a papá y a mamá. No, no, no. No malentienda. Porque está escrito: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, cabede bearbeja beet y meja. Honra a tu padre y a tu madre. La persona que deshonraba a un padre quedaba bajo maldición. Eso es algo tan pero tan delicado desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del mundo espiritual. Hermano, aquí muchas veces se agarra como cualquier cosa y es algo normal en el mundo de los gentiles, mi hermano, de que un hijo le falte respeto a sus padres y a veces hasta les pegan a sus padres. Y a veces hasta maldicen a sus padres. Y a veces hasta critican a sus padres. Y a veces menosprecian a sus padres. Hermano, es algo terrible en el mundo espiritual de los judíos. Pregúntele eso a cualquier judío. Eso no se ve. Porque entienden lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Hay gente de que se prematuramente, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se entregan al pecado de tal manera que llegan a deshonrar a sus padres. Escuche eso. No estamos hablando de gente que parte con Dios, de que ya su tiempo le llegó. Le decía, cada persona trae una fecha en que va a morir. Pero hay gente que se apresura a vivir y de pronto, ¿verdad?, se entregan a la droga, se entregan a los placeres del mundo, se entregan al adulterio, se entregan a la marihuana, se entregan al licor, se entregan a la borrachera. De pronto, hermano, una muerte prematura. No era la fecha en que tenía que morir, pero se mueren antes de tiempo, una muerte prematura. ¿Por qué razón? Porque el enemigo eso es lo que quiere. No estamos hablando aquí cuando una persona se va con Dios. Estamos hablando cuando una persona se entrega al pecado, hermano, por voluntad propia. No, pero aquí lo que Dios está llamando es, hermano, y a que entendamos esto, lo que es honrar a los padres. No debemos de deshonrar a nuestros padres. Es decir, de que esta enseñanza no es para que veamos, hermano, los errores que cometieron nuestros padres, si es que los han cometido. Yo doy gracias a Dios por mis padres, porque si ellos no me hubieran inculcado las cosas de Dios, yo no estuviera aquí. Si ellos no me hubiesen inculcado ir a la iglesia, hermano, que yo no quería ir a la iglesia cuando estaba pequeño y me quedaba dormido abajo de las bancas de la iglesia a veces. En la Monte de Sión, en la iglesia allá con mi mamá. Y me dormía. Y a veces me parecía aburrido. Y todo eso, ¿verdad? Pero me llevaron.
Me tenían allí y cuando estaba allí algo se me iba metiendo por dentro. Poco a poco se me iba metiendo por dentro. Que cuando llegué el tiempo de la adolescencia, la vez pasada le decía que cada maestro se revela en su casa. Es decir, los hijos reflejan lo que la persona es y hace dentro de la casa. Y en la casa se ve, ¿verdad? Pero no estoy hablando de los hijos grandes, sino los hijos pequeños. Los hijos grandes ya escogen cada quien lo que quiere hacer. Pero cada hijo aquí, hermano, cada persona va a dar cuenta por lo que ha recibido de sus padres. Y yo cuando me decidí rebelarme contra las cosas de Dios, lo que mi papá y mamá me habían inculcado, y me meto en la droga y andaba en cosas, hermano, tremendas, y según yo una gran violencia que todo el mundo me tenía que respetar, ¿verdad? Cuando llegábamos a operar, donde decíamos el grupo, ¿verdad? Aquí nos tienen que respetar. Hermano, pero de pronto cuando estaba metido en la droga, de pronto comenzaba a escuchar coritos y eran los coritos que papá siempre pasaba escuchando. Y de pronto se me venían versículos a la mente, versículos que mi mamá me había enseñado cuando iba a la iglesia, cuando yo iba a la iglesia, desde pequeñito. Eso es lo que ellos me dieron y eso es lo que ahora, hoy en día, estoy haciendo. Porque un día reconocí que yo no era para estar en el mundo. Aunque el enemigo decía que era un rockero y un pandillero, mentira del diablo. Y venimos a los pies de Cristo y vencimos las batallas, mi hermano, que nosotros mismos habíamos creado en el mundo. Y hermano, y esto ya lo traíamos adentro. Hoy en día, si alguien me dice, hermano, tú no puedes enseñar en la iglesia, en el instituto o donde sea, yo no puedo vivir sin eso. Así que como sea, déjenme enseñar. ¿Por qué? Porque un día yo le voy a dar cuenta a Dios de lo que tengo aquí adentro y que no lo enseño, que no lo doy. Dad de gracia lo que por gracia recibiste. Así que esto es lo que yo traigo por dentro. ¿Me entiendes? Eso es lo que me inculcaron mis padres. Buscar de Dios, la palabra de Dios, amar a Dios y la palabra del Señor. Así que, hermano, gracias a Dios por los padres, ¿verdad? Y si en algún momento alguien que nos esté escuchando diga, no, papá y mamá hizo lo malo. Ellos me inculcaron cosas negativas. Hermano, eso no es para eso. Esta enseñanza no es para que usted esté señalando a sus padres, porque honra a tu padre y a tu madre si quieres vivir. Esta enseñanza es para que tú como padre te veas a dónde estás parado, a dónde estás tú. ¿A dónde es que estamos como padres? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué es lo que hermano, qué es lo que vamos a heredar sobre ellos? Somos todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos la genética de los padres. Que hay 23 cromosomas, 24, ¿verdad? Pero un solo cromosoma que determina, ¿verdad? Si va a ser hembra o varón. Un solo cromosoma, hermano, pero son 23 cromosomas y 23 cromosomas de papá y de mamá. Cuando se unen en una relación sexual, lo que está pasando es que se unen esos cromosomas y se hacen uno. Allí en esos cromosomas va toda la información de papá y de mamá. Todo lo que ha vivido, positivo y negativo. Positivo y negativo. Todo lo malo y todo lo bueno de papá están en el hijo. Y todo lo malo y todo lo bueno de mamá están en el hijo. Y se convierten en una sola persona cuando se unen. Se hacen uno solo. Y toda esa información la carga el ser humano. Hoy en día, hermano, hay personas, ¿verdad? Cada ser humano cargamos cosas negativas adentro de nosotros y cosas positivas, porque no hay gente que viva y no peque. Así que, hermano, cada padre, ¿verdad? Se equivoca, claro que sí, pero no estamos hablando de una iniquidad, de un pecado que se convierte en una adicción. La iniquidad es eso, es un pecado acumulado, tanto que no es solamente un pecado, sino que se convierte en una adicción, que el hombre a veces vuelve a caer en lo mismo, y vuelve a caer en lo mismo, y vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque se convirtió en una adicción, es decir, es una iniquidad, es una maldición que pasa de generación en generación. Así que Dios le dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Fíjese, es decir, de que dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos, hay cosas positivas y hay cosas negativas, que aún no hemos descubierto. Y gracias a Dios por no descubrirlas. Cada ser humano aquí es responsable de bloquear todo lo negativo y de decodificar todo lo positivo. Usted quiere que sus hijos decodifiquen lo bueno que hay en ellos. Enséñeles la Biblia y que la revelación de Dios venga a ellos y que puedan entender la palabra de manera que eso va despertando cosas positivas que son una bendición y que ya las traen en su espíritu, en su conciencia. Pero si quiere que una persona despierte las cosas negativas, entonces simplemente déjalo que haga lo que quiera. Es de tener mucho cuidado con eso. Porque cada uno de nosotros como padres hemos sido llamados, hermanos, a encaminar a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no te apartarás de él. No te apartarás de él, ¿verdad? Eso es. ¿Por qué? Porque cada ser humano, cada uno de los hijos somos la genética de nuestros padres. Y recordemos que cada uno de los hijos son la genética de nosotros. Si somos padres, nuestra misión y nuestra responsabilidad, hermano, es decodificar cosas positivas. Es transmitir cosas positivas. Es heredar cosas positivas. Qué bueno Dios, ¿verdad? Así que lo primero, cada persona es el resultado, número uno, dijimos, de la genética de los padres. La genética de los padres. Alguien puede decir, no, pero entonces, ¿qué le voy a hacer? Porque yo no puedo evitar tener algo feo y algo malo adentro de mí. Porque si mi papá era un borracho y murió como un borracho. No, y si mi mamá era, imagínense que alguien diga eso, una adúltera. ¿Y cómo yo voy a cargar con eso? Entonces yo traigo adentro de mí cosas, códigos negativos, claro que sí. Eso es cierto, pero lo cierto también es que tú también eres el resultado de otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Es la educación a la cual tú te expones. La pregunta aquí entonces debería de ser, ¿cuál es la educación a la que tú te expones? Porque cada uno, yo sé de que papá y mamá nos mandó a la escuela. Gracias a Dios por la escuelita de aquí abajo. Y ellos nos enseñan a cómo ellos entendían las cosas de aquí abajo. Ellos le enseñan al ser humano, ¿verdad? De que, bueno, que es bueno hacer ciertas cosas y que no es malo. A mis hijos les decía, no, pero eso de Halloween no es malo. No es malo. Entonces, no, yo no lo puedo hacer, le dijo mi hijo pequeñito, ¿verdad? Que tenía como, para ese entonces, tenía como 6, 7 años, por ahí así. 6 creo que tenía. Y le dijo, no, yo no puedo hacer eso. No, es que vamos a ver una película, es divertida, que de Halloween. No, yo no lo voy a ver. A mí me mandas para otra aula. No, pero eso no es malo. Claro que sí, eso es malo. Pero ¿quién dice que es malo? Es que yo soy cristiano, le dijo él. Ah, ¿tú eres cristiano? Yo también, le dijo la profesora, yo también soy cristiana. Hay tanta gente hoy en día que se llaman cristianos, pero ellos interpretan las cosas de aquí abajo como ellos piensan que así son. Pero en la Biblia nos indica verdaderamente cómo es que son las cosas. No es cómo es que la gente piensa que son, ¿verdad? Sino cómo es que la Biblia dice que son. El mundo espiritual solo la puede entender una mente espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la educación a la que te exponen? Si alguien te dice, eso no es malo, tú te expones a esa educación, tú vas a pensar, aunque sea malo, que eso no es malo, porque ya te lo dijeron. Y si algo no es malo y te dicen, eso es malo. Escuché un testimonio, ¿verdad? Y no quiero dañar a nadie, ¿verdad? Ni dañar sentimientos religiosos, pero escuché un testimonio en una iglesia, llevaron a una evangelista, ¿verdad? Y la predicadora estaba predicando, ¿verdad? Con sus pequeños aritos.
Y cuando estaba predicando, ¿verdad? Un mensaje poderosísimo, una palabra tremenda. Poderosa la palabra, es una palabra de revelación, mi hermano. Yo después tuve la oportunidad de escuchar ese mensaje. Terrible, una palabra de revelación tremenda, terrible. Ninguna mosca se movió. La gente toda estaba así. Segundo día de campaña, la hermanita predicando con sus arititos, ¿verdad? Un mensaje poderoso. Y la gente toda, ya habían poquitos, no llegaron todos. Después de la segunda noche le dijeron, hermana, se me quita esos aritos si se quiere volver a subir a predicar a nuestro púlpito. Porque aquí nosotros enseñamos de que eso no se debe de hacer. Ah, ok, lo vamos a hacer, dijo ella, ¿verdad? Se quitó los aritos. Y cuando pasó a predicar, no predicó, hermano, ya no tenía ningún mensaje. Y comenzó a predicar y escuché ese mensaje también. Un mensaje, una lechita espiritual. No era un alimento sólido, poderoso. No era un alimento que afirma a las personas. Era una lechita. Y allí la gente comenzó a danzar y que ellos iban hablando en lengua. ¿Por qué razón? Porque a ellos le enseñaron de que usar aritos es malo. Entonces para ellos eso era malo. Y ellos mismos pusieron una batalla, una barrera. Es decir, tú eres el producto de la enseñanza a la cual tú te expones. Si algo te dicen, eso no es así, eso es rojo aunque sea azul. Tú vas a creer que eso es rojo aunque sea azul. Y vas a ir creciendo con esa mentalidad. Y por eso Dios lo que tiene que venir a quebrar son esquemas, hermano, y paradigmas que nos metieron. Opiniones de los hombres y no de la palabra de Dios. No el verdadero significado de la palabra de Dios. Y entonces Dios tiene que venir a hacerte frente y a confrontarte a ti mismo. Es como aquel jugador, ¿verdad? Famoso del, ¿cómo se llama? De batear. Se me ha olvidado cómo es que se llama ese deporte, ¿verdad? Con una pelotica y que le dan con un bate. Entonces, un jugador famoso, estaba contando el testimonio después de que él se convirtió a Cristo. Dice que él pasó toda una vida aprendiendo, pero él aprendió a ser un bateador a ninguna escuela. Él solo se enseñó a sí mismo, así como creía mejor, y así se hizo famoso. Era tremendo. Tremendo bateador. Tenía un perplejo tremendo, tenía una perspectiva tremenda, que bien sabía calcular cuando venía la pelota. Tremendo. Así que el hombre, llegó a alguien, ¿verdad? Un coach, y le dijo la verdad. Una verdad que casi nadie se atrevía a decírsela. Es como cuando usted va a un doctor. A veces el doctor, cuando le pasa mucho paño tibio y lo trata tan bien, hermanito, que Jesús te ama, ¿verdad? A veces ese es el que está mal. Porque te está pasando y no te quiere dañar, no te quiere decir la verdad. A veces cuando un doctor te dice la verdad, tú te ofendes. Porque te va a decir, no, usted está de irresponsable, usted no está siguiendo la instrucción. Usted no está siguiendo el reglamento de cómo debe de ser este medicamento, ¿verdad? Así es. El coach le dijo, ¿verdad? Algo que nadie se atrevía a decírselo. Él estaba acostumbrado a que todo el mundo le tirara flores y aplausos y le dijeran, wow, tú eres la gran maravilla. Porque tú eres famoso, has alcanzado fama que casi nadie la ha alcanzado. La verdad era de que había muchas cosas que las estaba haciendo mal. Y el coach le dijo, si tú quieres aprender, porque él quería aprender, cosas que no sabía y que estaba haciendo mal. Si tú quieres aprender esas cosas que no sabes y que estás haciendo mal, primero tienes que saber, le dijo, de que tienes que cambiar muchas cosas. Le dijo, ¿cómo qué? Cosas que tú has aprendido. ¿Cómo qué? Le dijo.
tú tienes que cambiar muchas cosas que tú has aprendido, que tú piensas que están bien, pero que no están bien. Tú tienes que cambiar esas cosas por verdaderamente como son. Quieres la realidad por esas cosas que tú aprendiste mal. Y le digo, entonces, ¿cuáles son esas cosas que tengo que cambiar? Que yo voy a cambiar ciertas cosas, pero entonces dime cuáles son esas cosas. Y el coach le fue sincero y le dijo todo. Tienes que reestructurar todo. Es decir, tienes que volver a reeducarte. Hay muchas personas que tienen que volver a reeducarse. Porque toda la educación que tienen está mal. Se las dieron mal. Hay muchas personas que tenemos que reeducarnos. La educación, hermano, es tan importante. ¿Por qué? Porque no importa si una persona heredó cosas terribles de un padre pecador, de un padre, de una madre, que no tenían temor de Dios y que hacían lo que ellos querían. Hermano, pero aquí lo importante es cuál es la educación a la que yo me expongo, a la que tú te expones. No es si tú tienes educación o no. La pregunta aquí es, ¿a cuál educación es que tú te estás exponiendo? Yo no te estoy diciendo de que tú evites la educación de aquí abajo. Claro que sí, todos debemos de educarnos como se educa aquí abajo, claro. Pero sobre todo, educarte y poner esa educación sobre la educación de aquí abajo. La educación de la palabra de Dios. Esta es la que trae la realidad del hombre. La ética del hombre aquí es que tú tienes que guardar testimonio y postura delante de las personas que te están viendo. No. Según la ciencia de Papá Dios es otra. Según la educación de Dios, la ética moral que Dios presenta es que cuando nadie te está viendo, eso es lo que tú eres. Y que allí es donde debes de aprender a ser quien quieres llegar a ser. Así que cada persona tiene una educación. ¿Cuál es la educación a la que tú te expones? Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar. Por eso viene la educación de parte de Dios, de la Biblia. La educación de la Biblia viene a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a un varón maduro, es lo que quiere decir la palabra perfecto aquí, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso también podemos leer también como ejemplo nuevamente, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Es decir, de que si habla de una fe no fingida, significa de que existe una fe que sí es fingida. ¿Cuál es la fe fingida? ¿Alguien lo sabe? Ya lo hemos enseñado. La fe fingida es, no, yo le creo a Dios, hermano. Y esto es así, yo lo creo así. Aunque no hagan nada para Dios. No, la fe tiene que ver con creer. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. Se va al borrachito, el borrachito cree en Dios, la prostituta cree en Dios, el borracho y hasta el asesino cree en Dios. Hasta hay muchos ateos que creen en Dios, que dicen, no, como aquel, ¿verdad? Que yo le decía que escribió un libro diciendo en el libro, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe y Dios no existe. Y cuando terminó dijo, gracias a Dios que terminé. Hermano, hasta el más pecador muchas veces cree en Dios. Sí, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, fe no es creer. La fe tiene que ver con obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, dice, en sí misma. Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta en sí misma? Y que la fe de nuestro padre Abraham actuó juntamente con sus obras. Es decir, la fe y las obras no se dividen. Son una sola cosa. La fe verdadera lleva obras. Es cuando tú accionas en obediencia a lo que tú crees. Pero no basta con creer, sino hacer lo que tú crees. Obedecer eso que crees. Tiene que ver con obras. Así que no tiene que ver nada con solamente creer. Por eso dice, trayendo
a la memoria la fe no fingida. Cuando dice trayendo a la memoria, es decir, de que ya esa ancianita llamada Loida ya había dormido, ya se había ido con el Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Es decir, de que existe una fe fingida, pero la de esta mujer no era una fe fingida. La fe no fingida que hay en ti. Estaba en él. ¿Por qué? Porque primero habitó en tu abuela Loida. O sea, de que esa fe vino a meterse adentro de un corazón de una mujer que se llamaba Loida. Y ese corazón, ese cuerpo de ella fue la habitación de esa fe. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, vivió primero en tu abuela Loida. Y después, ¿qué pasó? Y después en tu madre Eunice. De generación en generación. Y estoy seguro que en ti también. O sea, está diciendo de que las bendiciones también se heredan. Pero aquí no tiene solamente que ver con una bendición que se cree. Aquí tiene que ver con una fe. Es decir, con algo que se hace. Y cuando nosotros hacemos, yo no puedo hacer bien lo que conozco mal. Aquí la pregunta sigue en pie. ¿A cuál educación nos estamos exponiendo? Porque yo voy a hacer las cosas conforme a como me las han enseñado. Pero nadie puede hacer bien lo que conoce mal. Aquí lo importante es tener sabido, ¿verdad?, cuál es la educación a la que me estoy exponiendo y cómo estoy haciendo para traer a manifestación esa educación que se me ha dado. Dios todo. Somos la genética de los padres, así que debemos de tener mucho cuidado cómo vivimos y qué es lo que heredamos como padres. Somos la genética de los padres, cada ser humano es la genética de sus padres. Número 2, cada ser humano es el producto de la educación a la que se expone. Y número 3, cada ser humano es el producto de la respuesta que damos en frente a las pruebas. Y yo sé que ya hemos hablado de esto, así que no nos vamos a tardar explicando esto, ¿verdad? Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo aquí, el apóstol Pablo está declarando que pase lo que pase, cualquier circunstancia que venga, ya sea de arriba o de abajo, que eso no lo puede separar del amor de Cristo. No importa que venga tribulación, eso no lo puede separar. No importa que venga la angustia o la persecución, no te pueden separar del amor de Cristo Jesús. No importa que venga hambre, que venga desnudez o que venga peligro, eso no te puede separar del amor de Cristo. O que venga espada, no te puede separar del amor de Cristo. Como dice, como está escrito en verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, debemos de estar conscientes de esto. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, no importa cuál dificultad venga,
¿Qué es lo que se manifiesta en contra mía? No importa si viene de arriba, de lo alto o de lo bajo, de lo más profundo. No importa si es la espada. No importa si viene el hambre. No importa si viene la escasez, la desnudez. No importa, dice, si hay una muerte. No importa si hay potestades o ángeles o principados. Dice, ni ninguna cosa criada te puede separar del amor de Dios. Que esta es la respuesta que el apóstol Pablo le está dando a la circunstancia. Y esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios, enfrente a las pruebas, enfrente a las tribulaciones. Cuando lleguen esos momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, es de ponerse recio como el apóstol Pablo y decir, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Nadie. La respuesta que nosotros les damos a la prueba es lo que en realidad, usted quiere saber si una persona es de carácter, vea primero cómo es. Y usted va a saber cómo es que va a responder en medio de la prueba. Porque cada persona hoy en día, si tiene carácter o no tiene carácter, él es el resultado de las pruebas, de cómo él contesta en medio de la circunstancia difícil. Así que mi hermano, esto es, ¿verdad?, la realidad. Somos el resultado de tres cosas. Número uno, ya terminando, la genética de los padres, ¿verdad? Hay que honrar a aquellos que vinieron arando el terreno, mi hermano. A veces a nosotros hay cosas que no nos cuestan, les costó a nuestros padres, pero ellos fueron los que dieron su vida arando la tierra para que nosotros viniéramos a cosechar lo que ellos comenzaron a plantar. Hay personas, hermanos, que se fajaron, que lucharon fuertemente por la obra de Dios y para que el evangelio llegara a nosotros. Y hoy en día a nosotros no nos ha costado, solamente venimos a cosechar lo que ellos comenzaron. Hermano, qué bendición. Por eso es de honrar a nuestros padres. Hay muchos padres, hermanos, de que cuando ellos son la primera generación que empiezan a buscar de Dios, hermanos, se le levanta a veces batallas, persecuciones tremendas, gente que los critican y comienzan a hablar en mal de ellos. A veces hasta la propia familia se levanta en contra de ellos, cuando no creen en Dios, ¿verdad? Y cuando eso pasa, hermano, ellos están rompiendo la brecha. Ellos están abriendo la brecha para que tú que vienes atrás de ellos, para que tú que los vienes siguiendo a ellos, puedas pasar sin ninguna dificultad. Pero a los que les va costando son a los que van abriendo la brecha, a los que van abriendo el camino por donde no hay. Hermano, así que dale honor y honra a tus padres que le han servido a Cristo. Hermano, dale honor a tus padres que te han abierto el camino para que tú puedas caminar tranquilo. Hermano, somos el resultado de la genética de papá y mamá. Somos el resultado de la educación que nosotros nos exponemos a escuchar y a aprender, ¿verdad? Y somos el resultado de cómo nosotros respondemos delante de las pruebas y de las circunstancias difíciles. ¿Cómo tú respondes en el momento de dificultad? Cuando tú le dices no a lo malo en medio de la dificultad. Escuché un testimonio de una muchacha, ¿verdad?, que no tenía ni mucho tiempo, 2 años en el evangelio, más o menos alrededor de 2 años. Y dice de que se le presentó la oportunidad de hacer, dice, un trabajo chueco, porque le pidieron su jefe, ¿verdad?, que falsificara unos papeles. Ella dijo, yo no lo puedo hacer. No lo voy a hacer. No, pero si tú no lo haces, vamos a buscar otra persona. Y ella se paró firme y le dijo, no lo puedo hacer. No, te vamos a aumentar el sueldo. Te vamos a ascender de posición. Y ya estaban allí todo listo para que ella, ¿verdad?, la iban a ascender de posición y le iban a aumentar el sueldo. Algo que en el momento que su hijo estaba enfermo, en el momento que ella necesitaba el dinero, en el momento que estaban en una crisis tremenda y necesitaba el dinero, ahí el enemigo le está presentando, aquí tienes la salida. Mira el sueldo que te van a aumentar. Te van a elevar a una posición en que vas a estar arriba aquí de todo el mundo después de tu jefe. Le dijeron,
falsifica eso ahí, te vamos a aumentar el sueldo. Y ella dijo no. Dice que lo pensó por unos minutos. Y después ella dijo, no lo puedo hacer porque aunque aquí nadie me está viendo, pero Dios me está viendo. Dijo. Y yo no puedo dejarle esto a mis hijos el día de mañana, que ellos se enfrenten a estas cosas y no las puedan superar porque hubo una madre que no la pudo superar. Así que esto yo lo venzo primero. Y así, ¿verdad? Dice que ella dijo, no lo voy a hacer. Le dijeron, vamos a buscar otra persona y vas a perder todo lo que se te está ofreciendo. Le dijo, está bien, pero no lo voy a hacer. Dice de que solamente la estaban probando a ver qué tan leal ella era. Le dijeron, wow, me has impactado, le dijeron. Queríamos ver qué tan cristiana dice que, como tú dices que eres cristiana, queríamos ver si de verdad eres una cristiana. Y hoy le dijeron los jefes, estamos viendo de que verdaderamente eres una cristiana. Así que por eso sí te vamos a aumentar el sueldo. Por eso sí te vamos a subir de posición. Por eso sí lo vamos a hacer. Así que hoy en día, ¿verdad? Dios la ha bendecido. ¿Por qué razón? Porque se determinó, hermano, se determinó a guardar lo que a ella le habían inculcado sus padres. Alguien me dijo en una ocasión, yo quiero ser como usted es con sus hijos. Yo veo cuál ejemplo usted les da. Yo veo cómo ellos se comportan. Yo veo cómo ellos son. Yo admiro a sus hijos, me dijo esa persona. Yo admiro a sus hijos. Yo sé que mis hijos, yo no puedo retroceder el tiempo y hacer que mis hijos sean así. Pero yo sé que un día, me dijo él, voy a llegar a ser un poco de lo que ustedes. Para poder darle ejemplo a mis hijos. Así que, mi hermano, todo eso uno lo puede decir, que yo me esforcé. No fue que me esforcé. Fue porque tuve unos padres que me inculcaron las cosas de Dios. Fue porque tuve unos padres que me enseñaron el camino correcto. Fue porque tuve unos padres que no hubo nada ni nadie, que no hay nada ni nadie que los pueda separar del amor de Cristo Jesús. Ninguna circunstancia. Y eso es lo que traigo por dentro, eso es lo que soy, y eso es lo que quiero dejarle a mis hijos. Amén.